Hermanos, y vamos a estar leyendo, como les dije, de Isaías 11, versículos del 1 al 10. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarda de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Es palabra de Dios, hermanos, se pueden sentar. Como mencionó Abraham, estamos en el tiempo de Adviento y esa palabra significa espera. Estamos en espera de la llegada de nuestro Señor Jesús. Ya Él vino y lo celebramos estas 4 semanas. La primera semana fue la de esperanza. Luego hoy es paz, amor y gozo las que continúan. Entonces, en este tiempo del Adviento, estamos celebrando el hecho de que, hermanos, tenemos un Salvador en Cristo. No estamos a la deriva, estamos en un Salvador y aquel que no esté en Él tiene esperanza de poder conocerlo. Creo, hermanos, que no me equivoco al decir que esta temporada del año, honestamente, es visualmente hermosa. Uno ve luces, decoraciones que iluminan nuestras calles y las adornan, y los hogares que en realidad le dan vida a nuestras comunidades de la casa. Las casas se ven un poco diferentes. Además, la anticipación para compartir las comidas típicas de nuestros países durante esta temporada, yo creo que trae alegría a uno más que otro, además de las calorías que vamos a coger en enero, que estaremos llenando los gimnasios muy prontamente, ¿no? Pero si resumimos lo que la Navidad en realidad significa para la sociedad en general, podemos decir que es una época en la que decoramos con luces, árboles, adornos, para celebrar en compañía de amigos y familiares, intercambiamos regalos y disfrutamos de nuestras comidas favoritas. Pero, sin embargo, a pesar de todo lo hermoso que es y el calorcito que se siente de uno poder compartir con los demás, ¿es este el enfoque de la Navidad? ¿Es el consumismo y las tradiciones lo que debemos resaltar los cristianos en la Navidad? La respuesta es clara, hermanos. No. Aunque la Biblia nos muestra que Jesús en realidad no nació en el mes de diciembre, como cristianos seguimos celebrando su nacimiento en este mes. Y esto no es un accidente, porque es precisamente esta época del año en la que el mundo entero está dispuesto a escuchar acerca del nacimiento de Jesús, hermanos. Un mensaje crucial que toda persona debe escuchar. Es por eso que durante las siguientes semanas nos enfocaremos en Jesús, en el prometido Mesías a través de las Escrituras. Porque queremos ver desde el Antiguo Testamento cómo Dios nos dio la promesa de un Salvador que vendría al mundo para traer esperanza, luz y salvar a su pueblo. Y eso son excelentes noticias para nosotros tenerlas en esta Navidad. La Navidad es un tiempo especial, pero tenemos que entender, hermanos y amigos, que no se trata solamente de regalos, buena comida, un bebé en el pesebre que se ve bonito debajo del árbol, José, María y los burritos. Nuestro Señor Jesús nació en un establo, rodeado de todas las necesidades de los animales, envuelto con una tela que posiblemente estaba sucia. Él vino a pagar nuestros pecados y nació de una forma que nadie se esperaría. Es por eso, hermanos, que esta temporada del año es el momento perfecto para recordar la promesa de la luz mayor, a Jesucristo. Dios en el libro de Génesis nos comparte lo que se llama el protoevangelio.
momento en que por primera vez escuchamos el Evangelio, las primeras buenas noticias de redención, cuando en Génesis 3:16 dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y eso son muy buenas noticias, una vez ya ellos habían caído de la gracia de Dios. Entonces hoy, a través de la profecía de Isaías, del capítulo 11, del 1 al 10, vamos a ver cómo esta promesa de un Salvador para el mundo se cumple, como ya sabemos, en la persona de Jesús. Para darle un poco de contexto, como acabamos de escuchar, el pecado entró en este mundo, hermanos. Y como sabemos, la cercanía del hombre con Dios se ha perdido. La única manera de reconciliar esa separación es por medio de la promesa que Éxodo 3:16 establece, por medio de la simiente de la mujer. No hay nada más importante para nosotros saber que esa verdad. No obstante, antes de que estemos en el capítulo 11, quiero brevemente llevarlo en algunas escrituras claves para tener mejor entendimiento, porque para entender el tamaño de este regalo hay que entender por qué fue que este regalo fue dado. El profeta Isaías en los primeros 39 capítulos confronta al pueblo de Judá, quien estaba viviendo en pecado, buscando seguridad en el mundo presente en lugar de buscarlo en Dios. Isaías capítulo 1, versículo del 2 al 4, el profeta declara que el pueblo ha abandonado a Dios debido a su pecado y rebelión, despreciando al Santo de Israel. Había pecado y ese es el inicio, la razón por la cual viene este juicio al pueblo. Y si somos honestos, hermanos, esta separación del hombre de Dios continúa en nuestros días. El pecado es buscado, todo el mundo prefiere la fiesta, todo el mundo prefiere alimentar la carne, lo visual y darle todo lo que la mente quiere, pero nadie en realidad quiere a Dios. El profeta también muestra la indignación y enojo de Dios a su pueblo, quien a pesar de sus oraciones no será escuchado por Dios, como se expresa en Isaías 1:15. Mire las palabras del profeta: cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Había un problema. Hermano, Él no vino a ponernos talco en las manos y perfume en las orejas. El Señor tiene que enviar a este Mesías que estamos hablando porque hay un problema. En resumen, habrá una total destrucción para el pueblo de Judá, según nos cuenta el profeta Isaías. Pero sin embargo, cuando vemos en el verso 20, nos asegura que Dios tendrá un remanente fiel, a quien en su indignación será retirada. ¿Les parece familiar? Aquellos que estamos en Cristo, esa indignación de parte de Dios a nosotros ha sido retirada. Iglesia, aunque todo parecía perdido para el pueblo de Dios, hay esperanza para ellos. Hay esperanza de salvación para aquellos que en realidad merecían la ira de Dios. Y si todos nosotros aquí estamos en Cristo, o los que no están, todos merecemos la correa en vez del abrazo. Pero hoy vamos a ver cómo Dios, el corazón de Él es más grande, y vamos a ver cómo en Cristo hay esperanza. Hoy, a través de la profecía de Isaías, veremos cómo en medio de esta proclamación de juicio y destrucción sobre el pueblo de Dios, resplandecen buenas noticias de esperanza y salvación. Les pregunto, ¿a cuántos aquí nos gustan las buenas noticias? Entonces hay buenas noticias en Cristo. Aunque el pueblo merecía ser castigado, Isaías nos presenta, hermano, 3 promesas de Dios que nos apuntan a un futuro lleno de esperanza, luz y restauración. Porque esto es una profecía escatológica, una que es para el fin de los tiempos. Sin embargo, también hoy día podemos ver la enseñanza y el beneficio para todo cristiano en este día y para toda persona. Versículos del 1 al 2, vamos a ver la promesa de esperanza. Versículo del 3 al 5, vamos a ver la promesa de un juez justo. Y número 3, vamos a ver la promesa de unidad. Por eso que le he llamado a nuestro tiempo de hoy la promesa de un Salvador. Tenemos que ser salvados de ese juicio inminente que viene de parte de Dios por el pecado. Y es por eso que vemos que estos son buenas noticias. Entonces, versículos del 1 al 2, vamos a ver el destello de esa promesa de esperanza, porque dice: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces.
y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Hermanos, ante el telón de las profecías acerca del juicio de Dios a su pueblo, Isaías comienza este verso con la frase, entonces un retoño brotará. Esta frase por sí sola encapsula en sí misma esperanza, ya que a la luz del castigo y la destrucción que va a venir de parte de Dios a su pueblo, hay un destello de esperanza en la forma de un retoño que brotará de un tronco. Entonces nos preguntamos qué tiene que ver un tronco y un retoño con las palabras de Isaías y el significado de la Navidad. ¿Por qué es que el profeta utiliza la imagen de un tronco? La palabra tronco, hermano, utilizada aquí se refiere a lo que comúnmente es un tocón, como un pedazo pequeño. Y si me lo puedes poner atrás, por favor, Adolfo, la imagen. Es un tocón, es un pedazo de madera ya que ha sido quemado, cortado, y lo que queda es eso, es un pedazo de árbol seco. El uso del tronco es muy apropiado con este contexto, ya que conecta directamente con las palabras del profeta en sus profecías al pueblo de Dios, que él dice, destruiré la gloria de su bosque y de su fértil huerto en Isaías 10:18. Y clarifica más aún la destrucción de este bosque cuando en el versículo 20 del capítulo 10 dice, y los árboles que queden de su bosque serán tan pocos que un niño podrá contarlos. El juicio de Dios viene sobre su pueblo a causa del pecado. El pueblo de Dios estaba obrando mal. Venía destrucción hacia ellos por parte de las manos de los asirios y Babilonia. Va a venir, pero vamos a ver cómo hay esperanza dentro de esto. Esta imagen del tronco hace referencia al reinado de Judá y Jerusalén, como les estoy diciendo, quien será llevado en cautiverio por los asirios y luego por los babilonios, disipando así el reino de los descendientes de la dinastía de David. Cada uno de ellos iba a ser eliminado. Por lo tanto, el tronco o tocón representa la derrota y falta de vida que habrá en el pueblo judío. En otras palabras, es una imagen de desesperanza para el pueblo de Dios. Hay una historia de un hombre que tenía una finca de árboles frutales y este hombre vivía de los árboles que producían fruto. Él y sus empleados, todos ellos hacían su vida, sacaban su lana, su plata de esos árboles. Si no había fruto, no había dinero. Un día el dueño de esta finca decide tomarse un descanso y se va de viaje con su familia. Al tercer día de él estar en esa vacación, recibe un mensaje de su capataz principal. Y le dice el texto, patrón, lamento molestarle en su descanso, pero hubo una tormenta de rayos y uno de esos rayos cayó en el área con más árboles y todo se incendió. El hombre regresa rápidamente a su finca y al llegar se encuentra con la amarga sorpresa que su próspera finca de árboles frutales se ha convertido en un huerto lleno de tocones quemados. Adolfo, ¿puedes ponerla, por favor, de los tocones? Imagínese usted llegar a su finca y solamente encontrar eso. Y digamos que eran mango o que fueran manzanas, no importa. Tú llegas eso. ¿Cuánta esperanza tú tienes cuando ves eso? No mucha, si esa es la forma en que te ganas la vida. Ahora, pasan unos meses. Pasan como 5 meses. Y el capataz está en el field, donde están todos los árboles, y en voz alta, porque el patrón está lejos, le dice, patrón, tienes que venir a ver esto. Y el patrón pues le echa ganas y va hasta donde está él. Al acercarse, el hombre observa que uno de los tocones quemados brotaba de él un pequeño retoño. Adolfo, ponme la imagen. Eso. Una nueva vida saliendo de lo que parecía estar muerto. Hermano, esto es una señal de esperanza, una muestra de que incluso en el medio de la destrucción puede surgir vida nueva. Entonces, ¿qué significa este retoño de esperanza en un contexto tan devastador, verdad? Porque todo lo que es el pueblo judío será cautivado y están todos los reyes quitados. Bueno, primeramente nos muestra que no todo estaba perdido para el pueblo de Dios. Ya que a pesar de su pecado e idolatría, a pesar de que recibirán el juicio justo de Dios, el retoño muestra que la gracia de Dios aún está sobre ellos. Esto nos muestra la gracia de Dios sobre nosotros. ¿No es así?
Cuando pensamos que todo está perdido, del retoño de Isaí viene la esperanza que necesitamos. Iglesia, no todo está perdido. No todo está perdido, porque de igual manera toda persona en este mundo tiene la oportunidad de saber que a pesar del pecado, a pesar del error que hayas hecho, tu inseguridad, lo que te haya sucedido, no importa que esa separación entre tú y Dios sea tan grande, este retoño te trae cerca de nuestro Señor. Existe, hermano, la esperanza de poder recibir el perdón de Dios por medio de la fe en este retoño que se llama Jesucristo. De la misma forma, podemos ver que solamente en Cristo se encuentra la esperanza, lo que quiere decir que podemos confiar en Él, en este retoño, en Cristo, en el Mesías, en toda situación. Tal como en la profecía, la esperanza para el pueblo de Dios viene de ese retoño. Y esa verdad la vemos en el árbol genealógico, por eso es el árbol, el tronco. El árbol genealógico de donde viene Jesucristo. Y si me acompañan a Mateo 1:1, vamos a ver cómo dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pueden observar cómo el retoño de Isaí no es una idea o un concepto poético, sino que es el cumplimiento de la profecía del Mesías que vendría del linaje de David para salvar a un pueblo en necesidad de un redentor. De manera similar, hermanos, en la profecía de Isaías, aunque el pueblo de Israel estaba enfrentando juicio por su pecado, no les iba a ir bien por su desobediencia, Dios en su misericordia prometió restauración. Mi estimado, esta restauración está disponible para todos nosotros aquí hoy. Porque no es a base de cómo tú pienses que estás con Dios, es lo que dice la palabra. Y muchas veces decimos que estamos en victoria, pero estamos quebrantados por dentro. Y hoy yo quiero dejarte saber que en la Navidad hay un mensaje de esperanza y se llama Jesucristo. Yo te pregunto, ¿en qué área de tu vida has perdido la esperanza? Que tú dices, no hombre, ya aquí no, ni el agua hace que crezca nada. Hermano, yo quiero que vean, esa imagen la puse con todo propósito, porque nadie va a esperar que haya algún, en inglés un sprout, un retoño saliendo de un tronco seco. Ese hombre de la historia que les conté llegó, estaba todo, pero con un solo retoño, él puede volver a tener todo de vuelta. Así que con Cristo no todo está perdido, hay esperanza. Así que como el agricultor, como de la misma forma que el agricultor vio brotar vida de los tocones quemados de su finca, Isaías nos da la promesa del retoño que viene de David. Una nueva esperanza en medio de la desesperanza, la cual se cumple en la persona de Jesucristo, quien vino a traer esperanza, luz y salvación a un mundo en tinieblas. Todos los que estamos aquí en Cristo, algún día decían, no, que hablo con mi nombre, de Juan no va a salir nada. Eso es agua, pero nunca será agua fría. De Lupe tal cosa. Pero lo que pasa es que de un hombre a otro hombre ese tipo de retoño no puede suceder. Pero cuando Cristo está envuelto de un tronco seco que no había vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados, como nos dice Efesios, sale nueva vida. Entonces, esta historia de un retoño saliendo de un tronco quemado nos muestra perfectamente la profecía de Isaías 11, de la promesa de que Dios en Jesucristo es en quien se encuentra restauración y esperanza. No hay nada que pueda ser hecho derecho si no es en Cristo. Toda regla en este mundo anda curviada. Toda ideología del mundo anda curviada. Lo único que anda derecho es la palabra de Dios. En otras palabras, la esperanza se encuentra en el prometido enviado por Dios. Aun cuando parece que no hay esperanza ni salida, el Señor nos ha dado la esperanza en la persona de Jesucristo, en el único que encontramos esperanza. ¿No es así? Me gusta lo que dijo el puritano Thomas Brooks. Él dijo, un lema cristiano siempre es o siempre debería ser, spero meliora, espero cosas mejores. Espero cosas mejores que las que el mundo me puede dar o las que Satanás me pueda quitar. Un cristiano siempre es rico en esperanza, aunque no siempre tenga un centavo en la mano.
Yo creo que ahí nos identificamos mucho, ¿no? La felicidad de nosotros no viene en lo que tenemos, sino en el que nos tiene. Y es por eso que necesitamos a Jesucristo. Y más aún, el versículo 2 nos dice que el Espíritu del Señor reposará sobre él. O sea que no solamente este retoño es respiro de esperanza que trae vida de entre la desesperanza, sino que Isaías también nos dice que el Espíritu del Señor reposará sobre él, o sea, reposa en este retoño, en Cristo. Como con esto podemos ver que el retoño de este árbol, el Mesías, es mucho mayor que David y que cualquier otro rey de su dinastía, porque obviamente vemos con esta destrucción como todos los reyes iban a caer, pero viene un rey mayor. Su procedencia del linaje de David, hablando terrenalmente, nos muestra la humildad de Cristo. Su llegada a este mundo vino de forma humilde, un retoño de un tronco. Él viene del linaje de un hombre. Pero es que él tenía que venir en la carne para poder pagar por el pecado que usted y yo tenemos. Para pagar por todas esas cosas que hemos hecho nosotros en la carne, que son vil y son malas, tienen que ser pagadas en la carne. Y este retoño vino para eso. El Mesías es mayor que cualquier rey porque en él reposa el Espíritu del Señor. Algo que la Biblia valida en Mateo 3:16, cuando él fue bautizado en el Jordán y la paloma cae y el Espíritu de Dios cae sobre él. Iglesia, es por eso que esta primera escena nos apunta a la esperanza que trae el Mesías, en el que reside el Espíritu de Dios, quien posee el espíritu de sabiduría e inteligencia. Entonces es a él a quien tenemos que escuchar, no a nuestra propia mente o a otro hombre, es a él. Es por eso que les quiero invitar a reflexionar en lo siguiente. Esta primera escena nos recuerda que a pesar del pecado y la idolatría, el pueblo de Dios, en su gracia y misericordia, Dios les envió un retoño en quien reside el Espíritu de Dios. El castigo venía, pero no los dejó ahí, al igual con todos nosotros, enviado a Jesucristo. En esta época del año donde lo estético, que no está mal, es bonito, arbolitos y las luces, lo decorativo y los regalos suelen a veces tomar el primer puesto. El regalito de fulano por simple que sea, o la ropa del 24, o no sé qué cosa, mira, perfecto. Pero es momento de reflexionar y enfocarnos en la persona de Jesucristo, en quien hemos encontrado la esperanza cuando todo parecía estar perdido. Él es el que es la raíz en donde nos tenemos que aguantar. Es por eso que si estamos en Cristo, es vital que le demos las gracias a Dios por ello. Porque cuando no había esperanza, cuando nuestra vida era un tocón seco, hubo una esperanza que salió de ahí y se llama Jesucristo. Su evangelio, que es poderoso para salvar, nos rescató de la vida de pecado que vivíamos. No se olviden esto y por favor, quiero que lo recuerden en todo momento. Aun cuando sientas que las paredes se te están cayendo encima, el techo está más bajito y como que el aire acondicionado está más caliente. La promesa de esperanza solamente se encuentra en el retoño de Isaí. No es nada más en Cristo. No pongas tu esperanza en tu esposo o en tu esposa, aunque lo tienes que amar. No pongas tu esperanza en tus hijos porque son fallidos al igual que nosotros. Pon tu esperanza en el único que es perfecto, enviado por Dios. Pon tu esperanza en Jesucristo. Ahora vamos a ver versículos 3 al 5 porque ya tenemos esta esperanza que viene. El pueblo ya puede ver que hay una esperanza, no es tan solo, hay un retoño que viene. Dice el versículo del 3 al 5 que Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad señor de su cintura. Uno escucha esto y dice, wow, esto son palabras fuertes, esto es mucho, viene a castigar, viene por aflicción. Pero hermano, Jesucristo no vino para darnos una tarjeta de Navidad. Él vino porque había un problema. O sea, nadie va a tirar un salvavidas al agua si no ve a alguien ahogándose.
Nadie va a coger algún tipo de medicina fuerte como la quimioterapia si no es que la necesita. El Mesías vino a este mundo porque lo necesitábamos y es triste que muchos no lo quieran. Entonces, con la introducción de este verso, aquí comenzando en el versículo 3, el profeta Isaías nos muestra que el retoño de Isaí, además de ser una esperanza en la dificultad, él enfatiza que dice que este retoño, o sea, el Mesías, se deleitará en el temor del Señor. Que se deleita, o sea, que su satisfacción está completamente en el Señor. Él se deleita en hacer la voluntad de Dios, en la reverencia y el temor del Señor. Esto contrasta con la actitud de los israelitas, ¿no? Que no vivieron de acuerdo con ese temor y reverencia hacia Dios, vivían para ellos mismos. Entonces, con esto en mente les quiero preguntar, ¿te estás deleitando en hacer la voluntad de Dios? Porque hacer la voluntad de Dios, hermano, a veces estamos esperando que venga, no sé, un dirigible con un mensaje digital que te diga lo que tienes que hacer. La palabra ya dice claro. Tenemos que vivir de acuerdo a Él, tenemos que someternos a su palabra, tenemos que ser obedientes a Él. Como padres, la Biblia nos dice cómo tenemos que actuar. Como esposos, como esposas, la Biblia nos dice cómo tenemos que actuar. En la iglesia, cómo tenemos que actuar. O sea, la voluntad de Dios está explicada y explícita en nuestra escritura. Entonces, el pueblo de Dios no hacía la voluntad de Dios. Y es por eso que Dios está en sumo descontento con ellos. Por eso es que le viene juicio, más aún. En la segunda parte del verso podemos ver cómo Isaías comienza a mencionar cómo el Mesías es justo y traerá justicia. Yo estoy seguro que si todos aquí estamos en un caso en corte por algo importante, alguna demanda que quieres ganar porque te hicieron algo, tú quieres que haya un buen juez justo, que vaya de acuerdo con la ley. Tú no quieres un juez que sea medio. Tú quieres que sea justo, que vaya con la ley tal y más cual. Dice la segunda parte del versículo 3 que no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Ya podemos ver que este gobernante, este rey, este Mesías es imparcial a lo que digan los demás. Porque todo gobernante terrenal tiene que utilizar lo que tiene. Ojos, lo que escucha, lo que puede leer. Esto en verdad abre una ventana a la realidad que el Mesías es un rey como ningún otro. Ya que Él juzga en el poder de Dios que reside en Él. El Espíritu de Dios reside en Él. Él no es cualquier gobernante. Él juzga, dice la palabra, al pobre con justicia. ¿Y qué querrá decir eso? Es decir que todo aquel que puede entender y comprender su pobreza espiritual ante Dios será juzgado justamente. Siempre he dicho esto, si alguien sabe un secreto tuyo que tú has hecho, que alguien cogiera un micrófono, pusiera un video, mira, lo que usted hizo, qué vergüenza nos daría. Qué vergüenza. Pero esos pecados los perdona el Señor, porque si tú te arrepientes, Él es justo. Iglesia, Jesucristo es un juez en quien vemos la justicia celestial. Es por eso que podemos venir a Él con nuestras situaciones, ya que Él es el único justo y fiel, el único que puede perdonarnos para que en nuestra pobreza espiritual Él nos pueda restaurar. John Owen dijo lo siguiente: Cristo es el único y verdadero juez justo del mundo. Ante Él deberán comparecer todos los hombres para ser juzgados según sus obras. Es una gran misericordia que en Él no solo tengamos un juez justo, sino también un abogado compasivo. Hermano, y esa compasión es necesaria porque ¿cuántos de nosotros nos sentimos horribles cuando hacemos algo mal? Y decimos, yo no hice bien, yo dije esto mal, ¿por qué yo pensé esto? ¿Por qué hice aquello? Entonces es por eso que cuando vemos el versículo 4 y menciona a los afligidos de la tierra, dice, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Con esto el profeta está hablando de todos aquellos que desean la justicia y la rectitud divina, los que están oprimidos por gobernantes terrenales. Pensemos en el cautiverio asirio y babilónico, lo que les iba a venir encima. Estos fieles iban a estar en opresión. Ellos simplemente desearían la justicia y la rectitud divina que se hiciera ahí, no la tiranía del hombre.
Esa realidad también la vemos en nuestros días, en nuestros países, ¿no es así? Ya que en muchos de nuestros países hay personas que viven bajo la opresión de un gobierno injusto, guiado por el hombre. Y muchos fieles al Señor desean ver la justicia de Dios y su rectitud en sus países, razón por la cual muchos estamos acá, huyéndole a eso. Pero aún estando acá, decimos, Señor, tú eres soberano sobre todo esto y esperamos ver tu justicia. A, B o C. Ahora, los afligidos también, no solamente es en esa manera, hermanos. Porque, iglesia, de igual manera es muy posible que algunos de los que están aquí están afligidos por diferentes situaciones. Situaciones que les causan dolor y desesperanza. Y están con necesidad de que el Señor haga algo, de tú gritarle, Señor, tú no ves esta injusticia que me está pasando. ¿Por qué? Si te pido algo es que no pierdas la fe. Aunque no puedas ver la luz, no quites tu mirada de Cristo, quien ve tu aflicción y actúa con justicia en tu vida. Quiero que escuchen, se lo digo de todo corazón. Si alguien está pasando por situaciones difíciles hoy, yo espero que puedas encontrar aliento para tu alma en esta verdad que estamos viendo hoy. Hay esperanza en Jesucristo. Esto no es algo bonito para un calendario. Esto no es algo bonito para que pongas en tu monitor de la computadora, que estás bienvenido a hacerlo. Esto es verdad. Jesús no está ciego a tu dolor. Si estás pasando por alguna situación, obviamente, terrenalmente hay formas de hacerlo. Si es algo médico, hay médicos, pero espiritualmente hablando, no importa la magnitud de lo que estás pasando, Dios sí puede. Tenemos que dejar de orar con duda y orar con convicción de que si es su voluntad, Él lo hará. Pero yo oro con fe, Él haga o no. Porque yo tengo que ir a Él con la certeza, Señor, esta situación mía está bien difícil, pero tú sí puedes. Y si estás en Cristo, tienes que recordarte, Señor, yo era un tronco y salió algo de vida de mí que estaba yo muerto. Así que si tú sabes eso, Él puede. Amén. Me gusta lo que el puritano Thomas Goodwin dijo. Cristo, como el juez justo, no fallará a los oprimidos. Él no guardará silencio ante sus gritos, sino que se levantará con justicia a su favor. Su juicio está lleno de misericordia porque es un Salvador que entiende el dolor más profundo de los quebrantados. El alma afligida puede clamar con valentía a Él, pues Él ejecutará su juicio a su favor y les dará descanso. Iglesia, acompáñenme con un amén. Amén. Entonces, hermanos, yo les invito a que descanses en los brazos de Jesús, que permitas que Él sea quien te dé la sabiduría que necesitas en cualquiera de sus situaciones, que sea Jesucristo el que seque tus lágrimas y te dé aliento en su palabra. Siempre lo digo en forma de broma, esto no es que te sientas en un cuarto con 2 varas de incienso a pensar en el vacío. En la palabra del Señor es donde encuentras la esperanza que necesitas para cada día de tu vida y para cada situación. Si alguien necesita hablar y orar por ello, quiero que sepan que siempre estoy aquí al final del servicio. Yo no puedo resolver tu problema inicialmente, pero sí podemos orar juntos y podemos bíblicamente caminarlos para que Dios lo haga. Lo que sea que tengas, tráigalo al Señor. El profeta ahora se mueve del juicio venidero para el pueblo de Dios en Isaías, el versículo 4, segunda parte al 5, cuando dice que herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Ay, madre, eso suena como llegar a tu casa con una mala carta de notas, porque sabes que la correa viene o la chancleta. El lenguaje aquí es escatológico, o sea que es concerniente a los tiempos futuros y finales. No obstante, le vamos a sacar fruto hoy para nuestro caminar. Con esto el profeta nos está dejando saber que las palabras del Mesías herirán la tierra. Es decir, sus palabras convencerán a muchos de sus pecados para que vengan a Él. Recordemos lo que dice Pablo en Romanos 1:16. ¿Qué dice del Evangelio? Es que el poder de Dios. Hace falta algo poderoso para sacar a un hombre de la tumba que está muerto. Y se llama el Evangelio de Jesucristo.
Esto lo podemos ver también con lo que escribió el profeta Malaquías, cuando él dijo que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, el mundo necesita a Jesucristo. Tu hogar necesita a Jesucristo. Tu matrimonio necesita a Jesucristo. Tu trabajo necesita a un hijo o hija de Dios para que él pueda llevar a Cristo al lugar de trabajo. Es por eso, hermanos, que en esta comunidad de fe me gusta hacer énfasis no solo en la gracia de Dios y su amor, que es bonito, sino también en la realidad de lo que el pecado trae a la vida de todos. El pecado no es bueno, hermano. Hay una línea bien fina entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico, y no queremos vivir vidas de pecado. Pecamos, claro. Pero lo que queremos es exhortar a todos a la santidad y a dejarles saber, mira, el pecado es un cáncer, no lo consumas. La palabra es muy clara. El Mesías, mis estimados, no solo trae esperanza y justicia. Él es en su naturaleza y atributos, Él es justo. Eso quiere decir que siempre será justo conforme a la ley de Dios para con todos, pero al mismo tiempo es misericordioso para todo aquel que reconoce la necesidad de Cristo Jesús en su vida. Hermano, en realidad nadie va a seguir a Cristo sino porque Él le abrió los ojos. No hay nada cool o hip de ser cristiano. Uno es cristiano porque ha reconocido su maldad. Uno ha reconocido su muerte espiritual y sabe que si uno muere en esa muerte espiritual no verás a Dios. Entonces no es algo hip, es una necesidad que tiene el alma de conocer a Cristo. Es por eso que esta promesa de un Salvador es el mejor regalo de Navidad que podemos tener. Porque hermanos, si estamos en Cristo, hemos sido bendecidos de sobremanera. Pero si aún no has venido a Cristo, yo le pido al Señor que Él abra tus ojos para que veas que esa promesa del Mesías, ese retoño del tronco de Isaí, vino a este mundo y dio su vida por ti. El profeta Isaías también nos dice que la justicia será ceñidor de sus lomos. Uno oye eso, uno de los lomos, pero que está hablando con esto. Bueno, en esos tiempos ellos utilizaban como estas túnicas, ¿no? Ellos tienen que aguantar todo ese poco de tela con una ceñidor, con una correa, con un cinturón. Entonces, ¿una correa qué hace? Bueno, depende en qué lado de la báscula estamos, o aguanta el pantalón o aguanta la panza, pero algo aguanta. Entonces, eso viene a aguantar todo en su lugar. Eso quiere decir que todo lo que el retoño, el Mesías es y hace, proviene de su justicia. Es central aquí en Él y lo que Él hace. Esto lo vemos ilustrado en Efesios 6:14, cuando Pablo le habla a los efesios en realidad de la realidad de cómo ellos tienen que llevar la armadura del cristiano, cuando dice, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Entonces, iglesia, hemos visto cómo el Mesías no solamente es esperanza para todos, sino que también es justo en su juicio y se preocupa por los afligidos. Todos aquí en ciertos momentos hemos tenido ups and downs. Y a veces pensamos, no, la aflicción es para las mujeres solamente, no. Para todos. Todos hemos pasado situaciones difíciles que a veces nos vemos en el fondo del barril. He conocido muy buenos hombres de Dios que han sido afligidos con depresión, alguna enfermedad y no saben cómo salir. Solamente mirando la cruz del Calvario es que podemos encontrar la luz que nos lleva hasta allá. Por eso es que este retoño del tronco de Isaí es importante que lo veamos, porque es ahí que encontramos esperanza. Y Él es justo. A pesar del juicio inminente que venía, el Señor ha traído esa esperanza. No obstante, también podemos ver cómo la gracia de Dios es aún mayor, proveyendo un retoño en Jesucristo, en quien no hay ningún gobernante ni rey que se le compare, porque Él es justo, como no lo somos ninguno de nosotros. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver cómo hay una promesa de unidad en los versículos del 6 al 8. Porque dice que el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja.
Para los que somos padres, abuelos o tíos aquí, el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. ¿En serio? Especialmente durante la época navideña, muchos de nosotros anhelamos la unidad de la familia y los amigos para poder celebrar tiempo juntos en festividades. Y es bueno. Sin embargo, en muchos casos, lograr esa unidad de la familia es imposible por la distancia. Por ello, la iglesia se presenta como la representación visible del reino de Dios en la tierra. En Renovación Church, mis hermanos, mi oración es que Dios construya una comunidad atractiva alrededor de este retoño de Isaí, es decir, alrededor de Jesucristo y el Evangelio. Este concepto es presentado en la Biblia repetidamente. La unidad está en el Evangelio de Jesús y no en las cualidades similares. No es que somos una iglesia de gente mayor, no es que somos una iglesia de solamente puertorriqueños o solamente de allá. Somos una iglesia alrededor del Evangelio. El lenguaje e ilustración del profeta Isaías es escatológico porque cuando vemos esto nos lleva a pensar en el cielo nuevo y en la tierra nueva, cuando habrá perfecta unidad entre el pueblo de Dios y Él. Estos versos ilustran claramente cómo Jesucristo traerá unidad, no solo en el reino venidero, hermano, pero trae esa unidad ahora al pueblo aquí en la iglesia. Mi estimado, es en Jesucristo donde encontramos esa unidad, ya que en Él no hay distinción, ya sea judío o gentil, entre uno de un país o el otro del otro, entre un hermano de la iglesia y el otro. En Cristo somos uno, gracias a la esperanza de Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros. Esta profecía es muy clara, así como los animales salvajes tendrán unidad con aquellos que, probablemente antes serían sus presas. ¿Cómo es otra forma posible? Dice que, ¿dónde está? El león como el buey comerá paja. La vaca con la osa pastará. Eso no se ve en ningún lugar. Lo podemos ver en la creación donde había unidad y lo veremos en la nueva tierra. Entonces, viéndolo con el Evangelio, de igual manera, toda persona que escucha el Evangelio y viene a la fe en Cristo Jesús, tiene unidad el uno con el otro y con Dios. Quien antes vivía sin conocimiento de Dios ni cuidado por los demás, ahora en Cristo es una persona amable. Y dice, ay, ¿qué le pasaría a fulano? Ahora es de lo más nice. Quizás más amoroso. Hemos sido transformados por Él. Yo le comentaba a mi esposa cómo muchas veces la gente, tú le dices, no, de verdad que el Señor está obrando en mí. Y no lo ven. Pero sería como yo leí el ejemplo, imagínate que cogemos $100,000 y esta iglesia grande americana le ponemos $100,000 en un área donde es bien necesaria. Un panel eléctrico costó $100,000. Cualquiera que pase por ahí dice, esa iglesia se ve vieja y no han hecho nada. No, se hizo un trabajo importante. Tú quizás no lo ves a la simple vista, pero el Señor está obrando si tú estás en Él. No te rindas. Tú no eres quien deberías ser, pero tampoco eres quien eras. Imagínate, en Cristo somos lo que no éramos antes. Él está obrando. Porque ahora tienes deseo de leer un libro cuando no leías ni siquiera un paquín de comiquitas. Antes veías quizás películas de toda clase. Hoy en día dices, no, eso no honra al Señor. Yo mejor no la veo, por si acaso. En Cristo la vida cambia. ¿Te puedes imaginar un niño jugando con una serpiente en una cueva? No, yo no llevaría la niña de nadie de aquí, ni un adulto, a que esté al lado de una serpiente. Pero esto es un buen visual que nos deja saber la unidad que hay en este Mesías, en Jesucristo. Donde está Cristo no puede haber desunidad, tiene que haber unidad en Él. Es por eso que donde quiera que tengamos discordia, ¿a quién vamos a traer al medio? Cristo. Es por eso que, como veremos en las clases de membresía, la disciplina en la iglesia no está para dar correazos, es para purificar la iglesia. El puritano Richard Sibbes dijo lo siguiente: Cristo es el centro de la unidad de los santos y Él es el vínculo de paz entre ellos. Son uno en Él, aunque sean muchos, son como uno solo cuerpo del cual Él es la cabeza. Ahora el versículo 10 nos dice,
de un reconocimiento global del Mesías, porque dice, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Mi estimado y querida iglesia, va a llegar el día en el futuro en que todas las naciones acudirán a la raíz de Isaí y lo adorarán. Mientras estudiaba este verso, si ustedes se prestan atención, si van a 11:1, dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí. Entonces cuando ves el versículo 10, acontecerá aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. ¿Ven la diferencia? Está el tronco y está la raíz. ¿Cómo el tronco se puede alimentar? Por medio de la raíz. David y todo el árbol genealógico se alimentan de la raíz que es Jesucristo. Y cuánto más nosotros que somos su iglesia nos tenemos que alimentar de la raíz del tronco de Jesucristo. Me gusta lo que Pablo dijo en Filipenses 2 del 10 al 11. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de todo esto? Hemos visto tres cosas importantes. Hemos visto la esperanza, hemos visto la justicia y hemos visto unidad. Con esas tres cosas estamos bien. A la luz de lo que hemos visto hoy, podemos ver que Jesucristo, hermanos, es el cumplimiento de la promesa de parte de Dios. Promesa que, como hemos visto en Isaías 11, nos trae esperanza a saber que aunque no merecemos su bondad, por nuestra rebelión, Dios nos ha enviado a Jesucristo, en quien encontramos la esperanza de un Salvador. Esto nos trae esperanza en el día a día de nuestras vidas. Entonces, como cuerpo de Cristo, esta esperanza nos lleva a confiar más en Él en esta Navidad, aun cuando las situaciones sean difíciles y no las podamos entender. Confía en el Mesías. Quizás algunos están explorando su fe y aún no han dado ese paso, como hemos visto hoy. Dios enviará juicio, hermanos, sobre toda persona que vive en pecado, tal como lo hizo con su pueblo escogido. Sin embargo, hay buenas noticias, porque Dios envió la esperanza de un Salvador en quien reposa su espíritu y tiene el poder para salvarte de tus pecados. Posiblemente ya estás cansado, cansada de llevar tus cargas, dificultades, problemas. Sin embargo, quiero que sepas una cosa. Solamente Jesucristo puede traerte la esperanza, paz y gozo que necesitas en tu vida. No es comprar una cosa más, no es algo nuevo, es Jesucristo lo que necesita tu vida y nada más. Te prometo que solamente con Cristo, estando cementado con Él, entendiendo tu pecado y su gracia sobre ti, no importa lo que te esté sucediendo en tu Navidad va a ser en agosto, enero, febrero, marzo, abril, porque tú vives en el constante entendimiento de que Él lo hizo sin tú merecerlo. Entonces podemos concluir hoy que, como vimos, el pecado y la idolatría del pueblo escogido de Dios no merecía esta bondad. Y esta nueva vida trajo esperanza por medio del linaje de David, que gracias a Él tenemos unidad. Gracias a Jesucristo los conozco a ustedes. Gracias a Jesucristo nos vemos hoy y nos vamos a ver en el futuro. Entonces, la temporada navideña, hermanos, puede ser de alegría o de tristeza para algunos. Eso cuando el enfoque se pone en lo que no podemos cambiar. Yo no puedo cambiar que mi mamá no la puedo llamar el 24 de diciembre porque tiene Alzheimer's. Pero yo le doy la gloria a Dios que tengo una madre. Quizás no puedes estar con tu familia, pero tú dices, Señor, gracias porque tengo una familia, aunque es pequeña en la iglesia, que me aman, oran por mí y me quieren. Es por eso hoy que deseo que salgas de aquí con la seguridad y confianza de que puedes confiar en Jesucristo, quien te ha traído vida y esperanza cuando todo parecía estar oscuro y perdido en tu vida. Te invito a que no dejes de mirar a Jesús. Toma tiempo para hablarle diariamente en oración. No te levantes y salgas de la casa como que aquí no ha pasado nada. No saldríamos de la casa sin cepillarnos los dientes, espero. Salgamos del hogar sin hablar con el Señor. Y luego permite que Él te hable. Escucha de Él en la palabra, ya sea audible o leyéndola. No permita que las preocupaciones de este mundo quiten la luz de la esperanza que únicamente se encuentra en Jesucristo.
Es por eso que quiero que mientras reflexionamos sobre la vida y esperanza que Cristo nos ofrece, quiero invitarle a que tomemos un minuto para orar y reflexionar en la bondad de Dios sobre nosotros en la persona de Jesucristo. Es por Él que podemos tener seguridad en el cielo porque Él nos ha salvado. Amén. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora te damos las gracias. Gracias, mi Dios, porque como vimos en la profecía de Isaías, Señor, cuando vemos y hacemos un repaso de lo que sucedió en los capítulos anteriores, Señor, nos damos cuenta de cómo tu pueblo, Señor, vivía en pecado, había fallado y no quería obedecerte a ti. Señor, de la misma manera, todos nosotros aquí hemos hecho lo mismo. Y Padre, en el día de hoy te damos las gracias por ese retoño que enviaste, Señor, por Jesucristo. Padre, nos has dado esperanza cuando no la teníamos, Señor. Y en esta hora, yo te ruego primeramente por los corazones de aquellos que, Señor, han escuchado el Evangelio, entienden tu necesidad, pero no han dado el paso. Señor, te pido que te muevas en sus corazones hoy como solo tú lo puedes hacer. Padre, que comprendan la necesidad del Redentor, Padre, que vean que la esperanza en su vida solamente se encuentra en Jesús. Padre, y de igual manera quiero levantar ante ti, Señor, a mis hermanos y hermanas en Cristo. Señor, te pido que cada uno de nosotros que estamos aquí en Cristo, Señor, aquellos que están afligidos, aquellos que están tristes, aquellos que necesitan, Señor, una doble porción de tu gracia, te pido, Señor, que en esta hora, Señor, los tomes en cuenta. Padre Santo, gracias por tu misericordia y tu gracia sobre nosotros. Te pido que escuches las oraciones, Señor, de todo aquel que está aquí, que tiene alguna dificultad en la cual no pueden ver la salida. Gracias, Señor, por tu bendición.